Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días. Pues ya estamos otra vez de vuelta y quiero volver a darles la bienvenida a Nordeste Radio. Hoy tenemos un programa que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho y la verdad es que me hace mucha ilusión el poder hacerlo. Vamos a hablar en nuestro apartado de literatura, vamos a hablar de algo que no se suele hablar y es de una pata importantísima dentro de la literatura, que son los lectores. Y tenemos una gran lectora como es Gemma Olmos, que ahora en un ratito vamos a saludar. Luego vamos a seguir con la historia de Segovia y vamos a hablar de los vestigios visigodos que hay en esta tierra, que hay en Segovia, y lo que es más, la cantidad de ellos que nos han robado y que no están en España. Pero eso será luego después con José Luis García Casado. Vamos a saludar a Gemma Olmos. Gemma, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa porque no tengo yo costumbre de hablar así para la radio ni nada, pero quiero hablar como una lectora normal y corriente y contar las impresiones que han causado en mi vida los libros por los que he pasado. Eso te iba a decir, porque si es algo que te apasiona a ti es la lectura. Yo creo que la mayoría de la gente, y sobre todo me ha pasado con gente joven, sin ir más lejos, mi hija, que son un poco reticentes a la lectura. Pero es verdad que cogen un libro, y si tienen la suerte de coger un libro que encaje un poco con ellos, luego se convierten en lectores viciosos, porque la verdad es que la lectura te aporta tanto, ¿verdad? Sí. Además influye mucho en todos los aspectos de tu vida. Te induce a conocer lugares, te hace soñar con cosas que son ajenas a tu vida y que o no alcanzarás nunca o que a través de la lectura pretendes alcanzar y puedes lograr. La verdad es que viajas, vives, sueñas. Es un rato que sin moverte del sofá de tu casa estás trasladándote a unas situaciones que probablemente nunca puedas vivir y a unos sitios que anhelas y conoces sobre todo unos personajes que te sorprenden. Sí, además si son muy ajenos a ti, pues puedes elegir entre quedarte con esas formas de ser tan distintas a las tuyas o decir, no, la mía me gusta más. Pero si no lees, tú no puedes establecer una comparación entre el mundo y tú. A mí hay una frase de Borges que me encanta y que dice, no estoy seguro de que yo exista, en realidad son todos los autores que he leído. Claro. Me parece algo acertadísimo. Qué maravilla. Además, no sé si te ocurre a ti, a mí luego me pasa, y es la sorpresa que me da, tanto en ensayo como en novela. Cuando leo un ensayo digo, caramba, es este hombre o esta mujer, este autor, lo que ha tenido que investigar, lo que ha tenido que cotillear, los legajos que han tenido que pasar por sus manos para poder extractar tanto en 300 páginas o en 400 páginas. Y en el tema de novela, es decir, joder, qué maravilla que de un hecho, pues claro, por mucha imaginación que tengas, siempre estás basado en algo, ¿no? ¿Cómo puede desarrollar con esa imaginación, con esa vida interior suya, algo que realmente no ha existido? Es sorprendente, ¿verdad? Sí. La verdad es que inventar para crear una historia que sea original, que sea diferente, que te aporte algo, que se disfrute con ella, es un mérito, a mí me parece un mérito extraordinario. Admiro muchísimo a la gente que sabe hacerlo y no siempre son los más famosos. Hay gente que está todavía empezando o que a lo mejor no llega por cualquier circunstancia y que son buenísimos. Ya lo creo. ¿Qué te aporta a ti la lectura? Bueno, a mí la lectura me ha aportado mucho desde toda mi vida, porque cuando yo era chiquitita, pues era mucho más pequeña que mis hermanos mayores
Y entonces, pues a mí, esto de los cuentos esos de las brujas que mataban niños y que les daban chocolate para comérselos, y los lobos que les abrían por la mitad y todo eso, a mí me parecía que no iba conmigo. Entonces, yo cuando ellos dejaban de leer El Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pertrín, estos, Pulgarcito, Qué maravilla. pues yo los cogía, porque a mí eso me encantaba, me parecía una cosa muy creativa y sin esos dramas de brujas, ni Ajá. todo eso, que no me gustaban tanto. Y luego pues ya empiezas, pues eso, has empezado con cómics y luego pues te pasas a las aventuras de Guillermo, que en esa época eran fantásticas, Ujú. de Richard Cropton. Eran unas historias de un niño que hacía unas cosas muy divertidas y que hace muchos años pues se siguen editando. Sí, sí, sí. Y luego pues ya te pasas a otro tipo de lectura, más de aventuras, como Julio Verne o Oh, Salgari, qué maravilla. eh, de Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, y ya empiezas a soñar, a soñar. Y ya pues con Kipling o con Dickens, y te gusta, ya, bueno, no digamos con Lewis Carroll, con Alicia en el País de Hombre, las Maravillas, y todo lo que sueñas, y todo lo son, que cuenta Alicia del País de las Maravillas, todo lo que es cuenta. una filosofía Sí, sí, total, sí. es cuenta tanto y te enseña tanto que bueno, te gusta mucho. Luego ya cuando empecé a ir al colegio, pues yo que ya tengo unos años, pues todavía no se abría la literatura a los niños, porque había muchos libros que habían estado durante años prohibidos, y había mucho miedo de pervertir a los niños. Y entonces, pues claro, te sabías los poemas de Espronceda, y leías a Becker, las rimas y leyendas, a Santa Teresa, y los cuentos del Conde Lucanor y todo Hombre, eso. claro. También las novelas ejemplares de Cervantes, que Hombre, eran una pasada. es que eso es una maravilla. Además que casualmente estoy hablando con un amigo mío, pues fue ayer o antes de ayer, también escritor, y me estaba comentando que estaba releyendo la novela ejemplares de Miguel de Cervantes. Claro que es algo, lo que pasa es que por desgracia hay literatura como ese tipo, y parece que a la gente le asustan los clásicos, ¿no? Pero tú te coges la novela ejemplares y es que te lo pasas muy bien. Y además es que son de suma actualidad. Ajá, claro. De Tormes, son cosas que son de siempre, es la vida, simplemente es la vida. Sí, sí. Y claro, no pasan de moda, son intemporales. Y yo pues, entonces ya empezaba yo a tener 12 o 13 o 14 años, y teníamos una casita para pasar el verano. Y claro, en el clima que yo vivo, hasta las 6 de la tarde, desde luego no te dejaban salir. Y yo decía, me aburro mucho en la siesta. Y mi padre, que era un gran lector y tenía la enciclopedia Pulga, que no sé si todo el mundo no ha conocido la enciclopedia Pulga, pero eran 500 títulos, de Madre mía. libros pequeños, muy pequeños, y eran muy simpáticos. Y entonces, muy simpáticos me refiero en su modelo, Ajá. eran cómodos de coger y todo eso. Mi padre decía, pues mire, aquí tienes para leer. Y un cajón muy grande con la enciclopedia Pulga. Y yo, claro, me aburría como una ostra, y entonces tenía que sacar de allí libritos. Y decías, uy, pues mira, qué divertido este que se llama Iván el imbécil. Pues esto debe ser divertido, con una palabrota así. Y luego te encontrabas con que era de Tolstoy. O luego, pues, El fantasma de Canterville. Yo me acuerdo, cuando tenía unos 13 o 14 años, nunca me he reído más Claro. con el de Oscar Wilde. Nunca me he reído más. Yo luego lo he releído y digo, sí, es gracioso, pero para las carcajadas que yo pegaba, no. Pero es que, claro, yo estaba virgen en todas estas cosas, y aquello me hizo una gracia, las trastadas de los niños en aquel castillo, eso me Fabuloso. parecía genial. Y así se empieza, así, poco a poco, poco a poco. ¿Tú crees que la lectura es de alguna forma como la música, que no tienes por qué leer siempre el mismo estilo de libros, sino que depende de tu estado de ánimo, depende del momento, depende de tantas cosas, puedes leer igual y disfrutar de la misma manera
una novela, ¿qué te voy a decir? Romántica y una novela policíaca. O sea, que todo vale a la hora de leer, ¿verdad? Hombre, claro. Hay gente que considera, por ejemplo, a Agatha Christie un género menor. Oh, Pues yo a Agatha Christie la considero una lectora que a mí me ha producido una sensación curativa. sí. Cuando murió mi padre, por ejemplo, yo me quedé destrozada. Era la primera persona muy querida que se iba de este mundo. Entonces yo no podía dormir en absoluto. Y empecé a leer Agatha Christie. Por la noche, que no podía dormir, pues me ponía a leerla. Y entre saber si iba a ser el mayordomo, si el conde que estaba en la Costa Azul tenía algo que ver, si la señorita toda elegante con el sombrerito había metido mano en el asunto de matar al viejo, oye, que me dormía, pero como un lirón. A mí me venía que llegaba la hora de dormir y no tenía una novela de Agatha Christie, y vamos, me iba al VIP y me la compraba, porque es que si no podía dormir. He de reconocer que a mí Agatha Christie me parece algo fabuloso, y tiene algunas obras que son de un redondo, además que hasta su propia vida encierra misterios, ¿no? Pero yo creo que Agatha Christie es una lectura interesantísima. Me pasa lo mismo con Conan Doyle, con Sherlock Holmes, lo mismo, que me entretiene muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y además yo creo que es una de las pocas autoras que lee varias veces el mismo libro. Sí, Pues es atemporal. la puedes leer muchas veces. Yo tengo 81 libritos que son los traducidos, porque ya te digo que es que me vinieron muy bien para superar un trance muy doloroso. A mí me hacían desinhibirme, porque justamente cuando me llamaron a mi casa diciendo que mi padre pues estaba mal y duró 2 horas, era una persona que estaba muy bien, pero fue una cosa fulminante. Yo estaba leyendo El viejo y el mar, de Hemingway. Fabuloso. Jamás terminé El viejo y el mar. Nunca he podido. Lo tengo ahí en la biblioteca, pero siempre me recuerda aquel terrible momento. Claro. O sea que tú relacionas los libros con momentos de tu vida. Yo cuando terminé con Agatha Christie, que me la pulí entera, dije, ¿y ahora qué hago? Pues me pasé a Simenon con el Don Maigret. Sí. Que, hombre, este hombre fue el primero que humanizó la figura del policía, del inspector, que antes era un tío así americano que ponía las patas en la mesa y que era un grosero. No, este hombre aprecia la comida, se compadece de los desgraciados y bueno, a mí me parecía un hombre humano que me encantaba también. No, es que la verdad es que a mí me encanta, es que el tema de la lectura, lo que dices tú. ¿Qué seríamos nosotros sin la lectura? Me explico, cuando leemos, de alguna forma estamos obteniendo, por supuesto, cultura, y además algo que quizás no nos damos cuenta. Estamos percibiendo información, estamos informándonos de muchas cosas que quizás ahora no se consiguen leyendo los periódicos. Sí, no. Es que ahora todo te lo dan hecho. Entonces, en aquella época, pues tú leías a Benavente y tú te construías tu teatro, tu malquerida, te la veías ahí con la cara que tú le habías puesto. Tanto es así que cuando ibas a verla al teatro decías, no, pues esta no es la mía. Sí. Y utilizabas mucho la imaginación. Ahora todo te lo dan hecho, está masticado, te llega por todas partes. Por todos los medios de información. Entonces tú no tienes que agilizar el cerebro de la misma forma. Es distinto. Y te diría más, yo por ejemplo, hay gente, sobre todo hablo de los chavales jóvenes, porque quizás no han necesitado la lectura tanto como nosotros, porque era un recurso para pasar ratos, ¿no? Ahora tienen, por ejemplo... Claro, ahora tienen, por ejemplo, el tema de los documentales, ¿no? Y entonces tú estás leyendo de que estás leyendo un libro sobre determinada cosa, y dices, hombre, pero es que eso en el documental no sé qué. Y claro, un documental, es como yo pienso, un documental, por muy bien hecho que está, y da gusto, hay documentales maravillosos, pero siempre encuentras muchas más fechas, muchos más personajes, muchos más detalles, mucha más explicación de los hechos en un libro que en un documental de 45, 50, 1 hora, por muy bien que lo quieran hacer. Claro, pero es que lo que yo te estaba comentando de cuando era muy jovencita, es que el aliciente estaba en la calle, en saltar a la comba o en jugar con los amigos.
Y ahora no, ahora el aliciente está en casa. Cuando te decían no sales a la calle, pues tenías el recurso de leer o hacer algo porque si no te aburrías. Claro. Pero es que ahora no, ahora le dices a un niño, sale a la calle y te dice no, porque estoy viendo una serie, porque estoy en un juego, porque estoy incluso haciendo los deberes en el ordenador. Entonces, no les quites nada no dejándolos salir a la calle. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿A qué hora es buena para leer? ¿Tú cuándo prefieres leer? Ayer por la noche. Por la noche. Es una cosa que incluso, bueno, yo he trabajado toda mi vida y era funcionaria, tenía un horario, había que fichar a las 8 de la mañana. Pues yo me acuerdo que leyendo Dime quién soy, me interesó mucho, no pude parar, me acabé y dije, madre mía, pero si son las 7, me duché y me fui a... Sí, te pasa. Sí. Sí, para mí también el leer antes de dormir es algo absolutamente vital, aunque sea, en ocasiones llegas muy cansado, llegas tarde, pero aún así, aunque sean 2 páginas, tienes que leer. ¿Y cuántas veces ocurre, que es lo que dices tú, que dices, caramba, es la 1, bueno, me leo un capítulo y ya está, te leo un capítulo y al fin dices, bueno, voy a leerme otro, y cuando te quieres dar cuenta dices, caramba, son las 4 de la mañana, son las 4 de la mañana, es algo absorbente. Por eso los libros de relatos están muy bien, porque empiezas y acabas. Yo soy relatera, o sea que no por ningún interés comercial ni nada de eso, sino porque me satisface mucho escribir un relato y lo meto en las redes, tengo pertenezco a grupos literarios y me gusta meter relatos que empiezan y acaban. La inmediatez del relato es muy buena para a la hora de irte a dormir, leerte un relato y bueno, te quedas muy satisfecho porque has visto cómo ha empezado y cómo ha terminado. Sí, y además, yo en el relato digo lo mismo que con el tema del cine, que cuando tú ves un spot de televisión, de buenos, claro, y dices, caramba, en 20 segundos te han contado una historia. Y con el tema de los relatos es lo mismo, es decir, caramba, es que en 3 páginas, en 2 páginas, en 4 páginas, te han contado una historia. Esa sensación, esa capacidad para poder extractar es realmente interesante, ¿eh? Es difícil. Es que, fíjate, ahora yo estoy haciendo la comparación con ahora y antes. Antes te metías, por ejemplo, en el círculo de lectores cuando eras joven, que tenías unas pesetillas y te apuntabas al círculo de lectores. Y bueno, es verdad. Con mucho gusto las novedades y ibas leyendo y conociendo autores diferentes. Tenías interés, era como hacer una colección con esos libros y leerlos. Ahora ese interés es distinto. Es distinto porque los puedes tener, los compras en Amazon y dices, compro este libro, lo lees, bueno, pues ya está. Quiero decir, incluso en digital, no es necesario ni que lo compres en papel. Yo es que me he acostumbrado al digital. A mí también me gusta el digital. Me gusta el digital. Hombre, el placer quizás a la hora de comprarlo es más agradable comprar un libro en papel como Dios manda, justo reconocer que tiene un encanto especial el libro en papel, pero también es verdad que tú coges tu tablet y es que tienes un montón de libros. Yo que además suelo leer varios libros a la vez y en cualquier momento accedes a uno, accedes a otro, te vas de viaje y puedes llevar todos los libros que tú quieras. La verdad es que tiene muchas ventajas. Claro, llevas una biblioteca de 3x2 metros en un espacio muy chiquitito y lo metes en la maleta. Es muy práctico y además como tiene luz por la noche no molestas a nadie, tú te lo pones y quien tienes al lado está durmiendo. Y otra cosa más importante, que puedes aumentar el tamaño de la letra, porque hay a veces que hay cada libro que caramba para leerlo. Eso es. ¿No has visto que hay algunos que ya me enfadan tremendamente, que no solamente la letra es pequeñita, sino que además no la ponen en negro, que lo ponen en gris oscuro? Sí, puedes hacer lo que quieras, puedes poner negrilla y te puede resultar muy práctico, muy práctico. Además, no olvidemos además que los libros, aparte, bueno, los libros están encuadernados de una forma artesanal, que es una auténtica maravilla. De alguna forma, lo interesante de los libros es el interior, es lo que nos cuentan. Sí, claro. Es que
luego te incita a viajar para conocer esos sitios que te han descrito, Claro. te incita a oír la música, porque yo pienso que la literatura tiene su música, te metes en una época o en otra. Por ejemplo, si lees autores de la Nouvelle Vague, Ajá. pues entonces oyes a Gilbert Bécaud, oyes a gente de esa época, y unes una cosa con otra porque es un ambiente que a lo mejor has vivido y sabes que en la calle o en la casa tenías el libro o la música, que iban unidos, Sí. ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo. Aparte de lo que dices tú, es que te creas tu rato. Lo que pasa es que fíjate que con el tema de los libros, lo comentabas tú antes, que luego ibas al teatro o ves una película y posiblemente los personajes no se adapten a lo que tú habías pensado, a la imagen que tú habías hecho de ellos. Claro. En cambio, los lugares casi siempre sí aciertan. Sí, sí, es verdad. Es verdad, tú te imaginas cuando por ejemplo, yo que sé, esas novelas con esa suavidad de erotismo que tienen las novelas de Anna Nin, Ajá. cuando ahora te hablan de erotismo en esta época, que es todo vulgaridad, porque es vulgaridad, y digo, ¿cómo se ha despreciado una palabra que el erotismo en realidad, más que sexualidad, era sensualidad? Sí, totalmente de acuerdo. Y se ha despreciado. No sé, la gente quiere ser más comercial, llegar a más sitios y todo, y no sé, se han estropeado muchos conceptos que antes eran mucho más refinados, Sí, digamos. sí, sí. Hombre, lo que pasa es que también es cierto que ahora se edita mucho, se edita muchísimo y encuentras auténticas maravillas, ¿eh? Encuentras auténticas maravillas. Y además lo que decías tú, en ocasiones te lleva la sorpresa, pues un autor que no conoces, un autor desconocido, y dices, caramba, qué bien escribe este hombre. Bueno, yo tengo contacto con autores que todavía no han salido así al gran mundo. Por ejemplo, Jordi Hortelano es un autor que, bueno, eso es una maravilla de autor. Le tenemos por aquí que ha hecho comentarios aquí en el Facebook. Incluso me comentan, ahora te leeré alguno de Jordi Hortelano, que de momento le damos aquí la gracia porque dice que magnífica entrevista. Tengo otro de Luis Manuel que nos dice que tus relatos entre viajes en autobús, que es famoso por las redes. Sí, yo es que soy relatera. Sí, sí. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de Jordi Hortelano, que es poeta, pero además escribe prosa poética, admiro absolutamente esta capacidad que tiene, porque es que le sale de una manera que dices, bueno, te pones delante de algo que ha escrito él y dices, no, ¿cómo es posible que una persona tenga esta capacidad? Y luego tengo otra amiga que es fantástica porque tiene una imaginación que ni Julio Verne, que eso le da Palau. Hombre, caramba, la estuvimos aquí entrevistando, sí, la estuvimos entrevistando, además en el libro suyo, El enigma del pasado. Claro, y es alucinante cómo junta dos personajes en dos fechas tan distintas. Sí, la verdad es que es un auténtico alarde de imaginación, sí, sí. Una imaginación, pero bueno, loca, ya se sale de imaginativa esa mujer. Qué cantidad de personajes se entrelaza unos con otros y luego te sale por sorprendentes finales. Una mujer que está teniendo un éxito muy grande y además un mérito muy grande porque se autopublica. Y bueno, ahora que la lleva Luis Manuel Zorrilla, que es un hombre que sabe trabajar muy bien todas estas cosas, y que yo aconsejo a la gente que empieza a escribir que se ponga de la mano de una persona así. Sí, un profesional que sabe hacerlo. Que puede conducir absolutamente al éxito, al conocimiento por los demás. Y bueno, cuando hablábamos de eso, de gente menos
menos consagrada, pero de un valor tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Oye, Gemma, que cómo pasa el tiempo, fíjate, ya llevamos casi media hora. Nada, pues, yo creo, te voy a invitar, si te parece bien, el llamarte otro día y podéis ir hablando así relajadamente de literatura, de libros, de cosas que hemos leído, de un montón de historias. Claro, hablaríamos de gente como los autores americanos, o los ingleses, o los franceses, que hay muchos, tantos, que bueno, se puede hablar de tantas experiencias a través de la lectura que no acabaríamos nunca. No, Y no bueno, acabamos te nunca. agradezco que me hayas dado esta oportunidad Te de agradezco. hablarlo, aunque no la he pedido y me sorprendió que me la ofrecieran y bueno, he quedado encantada porque eres encantador. Muchísimas O sea, gracias, tú también. Además, me has hecho pasar un rato realmente extraordinario. Lo que pasa es que de repente miras el reloj y dices, caramba, qué fastidio. Eso, ¿cómo pasa el ¿verdad? Es tiempo? una manera, sí, la manera de conversar hablando de libros Sí. es una manera no perjudicas a nadie, es sana y te aporta un montón de conversación estupenda. Y además, Pues muchísimas recuperamos algo que se está perdiendo. Y es la charla, la discusión, no la imposición de tu idea, sino el comentario y enriquecerte Sí. con lo que opina el de enfrente. Y eso Es. nos lo están secuestrando, nos lo están secuestrando. Gemma Olmos, supongo que tendrás una página o algo donde la gente pueda ver tus relatos, pueda cotillar tus cosas. Bueno, pues yo estoy de administradora en un grupo. Bueno, tengo además una página de YouTube, pero que no la utilizo. Estoy de administradora en un grupo que se llama Sin Libros ni Arte en ninguna parte. Sin Y hay libros ni arte. donde álbum, hay un apartado que dice Relatos de Gemma Olmos. Y los tengo ahí, de vez en cuando los saco a pasear un poquito y muy eso, bien. pero bueno, el que quiere leer algún relato mío, yo ni he publicado ni tengo interés en hacerlo, es solamente una satisfacción personal la que tengo yo cuando escribo un relato. Lo disfruto y me encanta que a la gente le gusten. Eso es lo realmente bueno, es solamente bueno, disfrutar con lo que se hace. Gemma Olmos, volveremos a hablar, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantada. Un besote muy fuerte. Igualmente, un abrazo. Hasta Encantada. luego. Adiós. Don José Luis García Casado, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal estás? Oye, Oye, sí, oye, fatal. ¿me oyes? ¿Me oyes? José Luis, Ahora. ¿ahora me oyes? Ah, bueno. Claro. Ahora te oigo. Es que tienes que ponértelo en la oreja. ¿El qué? ¿Aquí? Sí, créeme, te lo pones en la oreja, se gana mucho. Ya, pero entonces por la oreja no puedo hablar. que tiene dos lados el teléfono. Bueno, lo que te decía, hemos mantenido una charla extraordinaria con Gemma Olmos. Tú sabes que en el apartado de, no sé si lo habrás oído o no, claro, siempre... No, hoy no lo he oído. Pues luego te la recomiendo. Siempre que hablamos de literatura, pues hablamos de autores, hablamos de libros, hablamos de editoriales, hablamos de bibliotecas, hablamos de un montón de cosas. Pero claro, siempre hay un factor importantísimo en todo esto, que es el público, que son los lectores. Y ha sido una charla con Gemma realmente maravillosa. Se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta, la verdad. Nos faltaba el cafelito y el no tener el COVID para haberlo disfrutado totalmente. Oye, ¿qué te iba a decir? Vamos a hablar otra vez vamos a hablar de los visigodos, pero vamos a hablar de algo realmente interesante, y son los vestigios que todavía podemos, si no de todo, de algunos, podemos disfrutar todavía en nuestras tierras segovianas. Y algunos de ellos nos van a sorprender. Y también vamos a hablar de la cantidad de esos vestigios que nos los han quitado. Sí, señor. Nos los han quitado alevosamente, además.
porque nos los han quitado sin quitárnoslo. A ver si me explico. Sí. No los tenemos nosotros, los tienen en distintos museos de Europa, pero realmente es porque se los dimos nosotros. Sí. Se los dimos con la excusa de que iban a verificarlos, a valorarlos y que luego los devolvían. Pero mira, no los devolvieron. Vaya por Dios. Bueno, pero aún nos quedan muchos. Bueno, nos han dejado los muertos, que no se quería llevar nadie. Sí, porque normalmente la mayoría de los vestigios que hay en toda la península en general y aquí en Segovia en particular pertenecen a necrópolis, ¿no? Y enterramientos. Claro, porque hombre, se han encontrado pequeños, ahora lo iremos comentando, pequeños objetos, pero cosas sueltas. Cosas sueltas, aparte de que la gente de los pueblos donde estaban estas necrópolis, pues también se dieron cuenta de que eso podía valer algo. Y aprovechando que íbamos a arar, pues nos llevábamos lo que podíamos. Oye, y bueno, si te parece, si hablamos de enterramientos, es algo sorprendente que había varios tipos de necrópolis, varios tipos de enterramientos, ¿no? Sí, hay varios, en toda España se han encontrado distintos tipos, pero bueno, nos centraremos básicamente en los que se han encontrado en Segovia, porque están por toda España. Como ya hemos comentado, los visigodos se desplazaron por toda la península en distintas direcciones y en distintas etapas y circunstancias diferentes. En rigor habría que decir que se desparramaron por toda la península y los visigodos cambiaron completamente su nombre, su identidad étnica, al menos una vez por lo menos, absorbieron distintas poblaciones, abandonaron también numerosas poblaciones, se casaron con personas de otras etnias, cambiaron su organización política, perdiendo incluso una dinastía de reyes supuestamente ancestral, cambiaron su lenguaje, cambiaron de religión 2 veces y fueron pues protagonistas y testigos de un montón de transformaciones en su cultura artística y artesanal. Como estábamos comentando, los restos que mayoritariamente se han encontrado en la península responden a necrópolis y a enterramientos de este periodo. Y la verdad, la diversidad que presentan es lo que más llama la atención, porque cada uno es un poco de su padre y de su madre. Hay enterramientos con objetos, hay enterramientos sin ellos, los hay con armas, los hay sin ellas, con cerámicas y sin cerámicas. Algunos cuerpos están enterrados en cistas, espacios funerarios rectangulares cerrados por líneas de piedra en posición vertical y cubiertas por losas de mayor tamaño. Otros que se han descubierto están enterrados bajo tejas inclinadas, será para que no se mojaran unas con otras. También hay numerosos enterramientos en sarcófagos. Probablemente en todos estos tipos de enterramientos se terminaba la tumba cubriéndola con un montón de tierra, con lo cual, con el paso del tiempo y la acción de la lluvia y del viento, pues estos enterramientos desaparecían. No es que desaparecieran, es que se quedaban ocultos bajo la tierra. Claro. Una de las necrópolis más interesantes está muy cerquita de aquí, de Riaza, ¿no? ¿Cuál? Una de las más interesantes que se ha descubierto está muy cerca de aquí. La de Castiltierra. Castiltierra, sí. Sí, bueno, Castiltierra, como todo el mundo sabe, es una pequeña localidad que pertenece al municipio de Fresno de Cantespino. Claro que Fresno de Cantespino está a 10, 12, 15 kilómetros de aquí, como mucho. Pues o sea que lo tenéis ahí al lado, que estéis aburridos los vais a ver muertos. Debe andar este Cantespino por los Castiltierra por los 300 habitantes, más o menos. Es un pueblo chiquito
pero Pues sin embargo, mira, parece ser. en Freno de Cantespino, claro, cuando se ponían a hacer estas cosas, hace poco, este año, estuvimos allí en La Matanza, que todavía se hace en el centro del pueblo, una maravilla, una maravilla. Así, bueno, ese es uno de los encantos que tiene La Matanza. Ajá, ajá. Bueno, pues en este pueblo, en Castiltierra, la necrópolis de Castiltierra, pues nadie podía pensar la relevancia histórica que ha podido tener en la época visigoda. Ujú. Pero si nos vamos al año 1247, que es la primera vez que es citada como Castiel de Tierra, vemos que alberga secretos anteriores, secretos de muchos años más, que hasta 7 u 8 siglos después no han salido a la luz. Joder. A ver, cuéntanos. Cuento. Fue en la década de 1930 que Castiltierra era conocida solo por la ermita del Santísimo Cristo del Corporario, del que hablaremos más adelante otra vez, porque hay en torno a esta ermita hay una leyenda de la época de los árabes, Joder, de la que ya hablaremos en su momento. Pues sí, porque sabes que a mí las leyendas me encantan. ¿Eh? Que sabes que a mí las leyendas me entusiasman. Ya, pues en torno al Cristo del Corporario hay una leyenda que ya desvelaremos cuando hablemos, que va a ser enseguida del mundo del Islam en la península. Oh, muy bien, muy bien. Pero bueno, estamos hablando de 1930 y mientras se construía una carretera que enlazaba la localidad de Castiltierra con Fresno de Cantespino, empezaron a aparecer unos restos arqueológicos que posteriormente se catalogaron como de una gran necrópolis visigoda. Uh-huh. Hasta aquel momento, los únicos que conocían eso eran los habitantes de Castiltierra. Oye. Porque cada vez que iban a arar o a hacer alguna labor en el campo, les aparecían vestigios, les aparecían restos visigóticos por allí, y hasta que ya saltó la liebre, Sí. y un par de arqueólogos, José María Navascués y Emilio Camps, se fueron a la provincia de Segovia para examinar el terreno y ver qué pasaba. Uh-huh. En plena República dirigieron la excavación de aquella necrópolis que data, como os decía, o no sé si os lo he dicho, entre los siglos VI y VII. La campaña se llevó a cabo en distintos procesos y en total los expertos documentaron un total de 469 tumbas. Qué barbaridad, 469 tumbas. Más que habitantes tenía el pueblo. Sí, claro. Además, junto a las sepulturas, se hallaron todo tipo de joyas y reliquias pertenecientes al pueblo visigodo. Uh-huh. Joyas y reliquias las que los campesinos de la zona habían dejado. Sí, claro. Porque cuando pillaban un anillo o un collar o alguna cosa de estas, pues naturalmente se la guardaban. Y a lo mejor sin saber el valor real que podía tener. Realmente en los años 20, años 30, el comer ya era un lujo, entonces, claro. Pues bueno, vino la guerra civil, aquello se paralizó, las excavaciones, y al terminar la barbarie civil, los protagonistas eran diferentes. La necrópolis visigoda, una de las más extensas e importantes halladas en tierras hispanas, quedaba en manos de Julio Martínez de Santaolalla. Hay que decir que se trataba de un arqueólogo germanófilo que había militado en la Falange durante la Guerra Civil Española. Uh-huh. Esto parece no tener ninguna relevancia con la arqueología, sí, pero la acaba teniendo, sí, porque Santaolalla tenía, por su militancia ideológica, tenía muy buenas relaciones con el régimen. Uh-huh. Y tenía muy buenas relaciones con el mundo nazi de la época de la posguerra española. Uh-huh. Y entonces,
consiguió o promovió que apareciera por España, por la península, una delegación del gobierno nazi, pero una delegación que venía ni más ni menos que de la mano de Heinrich Himmler, Sí, sí. un oficial nazi de los de más alto rango, Además, era mano derecha de Adolf Hitler. ya hemos hablado en otros programas de este hombre y de las incursiones suyas aquí a España, buscando sobre todo los famosos objetos de poder, desde la mesa de Salomón hasta la lanza, pasando por el Santo Grial, sí, sí. Exacto, porque Himmler además es que era el responsable de una división de las SS, de los servicios secretos alemanes, responsable de localizar todos los vestigios que hubiera en el mundo sobre los antecedentes de la raza aria. Uh-huh. Porque, bueno, ya sabéis, la manía que tenía Hitler, que además era un hombre muy supersticioso y muy creyente de leyendas y de historias mágicas extrañas, Uh-huh. No lo creo. pues estaban empeñados en demostrar que la raza aria existía, yo creo que antes que Dios. Y entonces, pues, andaban buscando vestigios por todo el mundo. Estuvieron incluso en Oriente, estuvieron incluso en Canarias, pensando que Canarias era el último vestigio de la Atlántida y que los atlantes eran arios, en fin, toda una confusa historia de creencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Santaolalla, que también era muy pro-nazi, como os he anunciado, estaba obsesionado por demostrar que España era un pueblo ario, uh-huh, influenciado por civilizaciones como la céltica. O sea, en España, que casi todo el mundo es bajito, moreno y con bigote, pues este señor se había empeñado en que éramos altos, rubios y con ojos azules. Bueno, pues al final consiguió que viniera una delegación del gobierno nazi, uh-huh, especialmente con Himmler por delante. Himmler, no Hitler. Sí, sí. Incluso consiguió que hicieran una breve visita a Castiltierra para demostrar lo arios que éramos en España. ¿Y qué ocurrió en esa visita? Pues en esa visita ocurrió que no se hizo. La apretada agenda que traía este hombre, y sobre todo, y básicamente, la importantísima lluvia que se descargó sobre la zona central de la meseta en esos días, impidió que el nazi observara con sus propios ojos la necrópolis visigoda. Pero en fin, aunque él no la visitara, lo vamos a contar nosotros a nuestros oyentes. Uh-huh. Porque, claro, esto no significó que los hallazgos de Castiltierra estuvieran hoy en el Museo Arqueológico de Segovia o en el Museo Arqueológico Nacional, porque varios ajuares y elementos de bronce y hierro encontrados en las excavaciones se enviaron a Alemania para que se restaurasen y una vez restauradas regresaran, pero no regresaron. Una vez restauradas se quedaron por ahí. Ah, qué bien, qué bien. Y todas las piezas que se habían llevado, un tal Joaquín Werner, que era el subdirector del Instituto Romano Germánico de Frankfurt, uh-huh, las repartió por toda Alemania, eso sí, con el visto bueno de Franco. Uh-huh. El propósito era restaurar los ajuares, organizar conferencias y, en general, teorizar sobre los hallazgos visigodos en suelo español. No, la idea no era mala. No, la idea no era mala, pero el transcurso de la guerra europea pues impidió que todas esas cosas se llegaran a hacer y que todas esas intenciones, o esas buenas intenciones, se materializaran en algo concreto. Así que luego poco a poco España comenzó a alejarse del nazismo por pura táctica política del franquismo, aunque siempre mantendrían las relaciones con Alemania y se interesaron los alemanes
otra vez por los yacimientos visigodos del frente del Este. De alguna manera, el régimen de Franco dejó olvidar todo un tesoro que había sido entregado a los alemanes. Eso te iba a decir, que de alguna forma fue un olvido pensado, ¿no? Por unos o por otros, aquello no volvió a España. Luego ya cayó el Tercer Reich y eso pues tampoco favoreció el regreso de las joyas visigodas a Castilla-Tierra. Al día de hoy habría que demostrar que aquellos materiales viajaron a Alemania temporalmente para que se ordenara su vuelta definitiva a España. Vete tú hoy a demostrarlo. Según nos cuenta en el Museo Arqueológico Nacional en su boletín, de estos materiales no han regresado a España, sino aquellos de inferior calidad, permaneciendo los mejores dispersos en varios museos alemanes como Nuremberg, Berlín, Colonia, incluso algunos en el Museo Arqueológico de Viena. Joder, qué pena. El Museo Arqueológico Nacional todavía mantiene varios de los materiales encontrados en las primeras campañas realizadas en la década de los 30, antes de que los nazis llegaran a España a llevárselo. Actualmente, pues diferentes tejidos frágiles, fíbulas y demás materiales, fíbulas, os aclaro que son los enganches, los broches que utilizaban para sujetarse la ropa. Los mantones o las capas y todo eso se abrochaban al cuello con una fíbula que es lo que llama un broche que los había de distintos materiales. Y están pues todos en el Museo Arqueológico Nacional, menos, como digo, los que se quedaron en Alemania. Esta necrópolis de la que venimos hablando, es una de las más ricas de la época visigoda. Hay otras que también voy a mencionar en la provincia de Segovia, pero es la de mayor extensión, y la que mayor extensión en el tiempo se vio sometida a destrucciones y saqueos, hasta que en los años del 32 al 35, las primeras excavaciones oficiales pues empezaron a aflorar todos aquellos objetos y a preservarlos del pillaje. Sí. La publicación de los resultados de estas excavaciones realmente no llegó a publicarse nunca. Nunca, joder. No, tan solo, no porque las historias de la guerra, la posguerra, etcétera, tan solo salió a la luz la descripción de una sepultura. ¿De una? 52, eso sirve de referencia. Al ocuparse el señor Camps de las huellas de tejidos que se observaron en alguno de los objetos de la misma. Otros hallazgos se reprodujeron siempre ya mediante fotografía, muchas fotografías y dibujos en la historia de Menéndez Pidal. Están en los volúmenes de la historia de Menéndez Pidal, provienen precisamente de esa necrópolis de Castilla-Tierra. Otra excavación ya en 1941 dio como resultado, en un terreno de unos 1.700 metros cuadrados, un total de 401 tumbas. Joder, muchas. Muchas, pues sí, que había más muertos que vivos en esa época en la zona. Orientadas todas de este a oeste, en las que es posible apreciar la presencia de ataúdes. Hay que hacer notar, Josín, la antítesis entre sepulturas masculinas y femeninas. Mientras unas llevaban armas, las femeninas pues no llevaban armas. Y el ajuar que se encontraba era casi exclusivamente hebillas de cinturón en bronce, o fíbulas, como os decía, placas de cinturón, pendientes, brazaletes y collares, siendo común en ambas, en las masculinas y en las femeninas, la presencia de piezas de cerámica. Qué curioso. Sí, y en la de los hombres, lógicamente, las armas. Sí.
junto a los broches de cinturón más antiguos, con incrustaciones vítreas en celdillas geométricas, aparecen hebillas de broches con decoración bizantina, róleos y zarcillos que demuestran la penetración en esta necrópolis de elementos ya mediterráneos. Claro. En cuanto a las fíbulas, que de esas se han hallado muchas, porque eran los broches que usaban para mantener, para unir el tejido, sí. Pues las había de todo tipo, laminiformes, con decoración o sin decoración, muchas con forma de águila, algún aislado pues de plata, pero vamos, normalmente eran de bronce o de latón. Los collares, como os cuento, son de cuentas de vidrio o ámbar. En cuanto a los anillos, pues la mayor riqueza presentaban los procedentes de saqueos que aquellos sacados a la luz mediante las excavaciones. Es decir, se encontraban más anillos en las casas alrededor del pueblo que en las tumbas, de las excavaciones oficiales, los cuales se presentaban pues como unos impresaros, y a lo mejor porque los chatones que llevaban pues ya con el tiempo y las inclemencias de la meteorología habían acabado desapareciendo. La cerámica que se encontraba en estos ajuares pues ofrece formas distintas de platos, otras que parecen pseudo tapaderas, jarras con asas al cuello, que suele ser alargada, a veces con moldura, a veces sin ella, jarras con asa al borde y forma trebolada, forma de trébol, haya vitrocónicas sin asas. En fin, las decoraciones que presentaban los recipientes es de todo tipo, de manipulaciones o de molduras. De los 4 fragmentos de tejido hallados, uno fue bajo la capa de un cinturón, procedía de la sepultura 32, apuntaros al número por si vais. Sí, voy buscando el número, ¿no? Esta fue excavada oficialmente en la campaña de los años 32 y 33, y los 3 restantes correspondían a hallazgos en excavaciones fraudulentas y se conservan pues, junto a un conjunto de monedas cuyo óxido las había preservado de alguna manera. Además, lo interesante en el mundo de la arqueología son las monedas, la cantidad de cosas que cuentan las monedas. Claro, pero aquí la verdad es que de monedas se han encontrado pocas, ¿eh? En todos estas necrópolis, como ya había pasado por ahí, pues las inclemencias del tiempo y la rapiña de los habitantes, pues encontraron pocas cosas, la verdad. Aunque en las excavaciones más profundas fue cuando ya se encontraron los muertos, sus esqueletos y los ajuares que les acompañaban, claro. Interesantísimo. Otro necrópolis también importante, no tanto como esta, pero también importante, la encontramos en Coca, en una finca llamada Cantosal, que apareció, pero esta ya en 1968. O sea, que hace 50 años. Necrópolis cuya adscripción al periodo visigodo no se realiza con garantía absoluta, pero bueno, todos los indicios parecen decir que sí, que era de aquella época. Destruida esta necrópolis también en parte por causas geológicas y otra por causas humanas. Una de sus sepulturas, la número 9, yo como veis os doy todo. Sí, tú dando, que no nos falte ningún dato a nosotros. Ir a merendar a una necrópolis. Anda. Sí que nos quedamos sin tiempo. El arqueólogo que estuvo por allí, un tal Lucas Viñas, pues dio de ella una amplia referencia. Sobre el resto de los enterramientos, las noticias partieron del alcalde de la localidad o de sus descubridores. Es decir, que antes de que llegaran los arqueólogos, el alcalde y los habitantes de Coca ya sabían lo que había y ya sabían lo que se iban a encontrar allí. Teniendo en cuenta la concentración de tumbas en tan poco espacio, pues parece que se trata de una vasta necrópolis cuyos enterramientos oscilan en una profundidad de 1 metro, más o menos,
por encima de tierra, y estando los cadáveres orientados también al oeste. No se ha hallado ningún indicio de madera de ataúd, así como ninguna señal de localización de las sepulturas, por lo que es probable que éstas existieran dada la disposición en hileras bastante ordenadas. También parece que hubiera dos niveles de enterramientos. Su función en base a la aparición de una gran losa dispuesta debajo de uno de estos enterramientos de la capa superior. Qué curioso. Y es frecuente en esta necrópolis los paquetes de huesos. Es decir, estamos hablando probablemente de una especie de fosa común en donde se iban poniendo los muertos, luego le ponían una losa encima y seguía amontonando los muertos, luego echaban tierra. Ahí se ha encontrado muy poco ajuar, 4 jarritos, uno procedente de las excavaciones oficiales y los 3 restantes de las rebuscas anteriores, es decir, en casa de algún paisano. El primero es de cerámica, adorno, con pasta gris, poco compacta y porosa, con fondo plano, con boca trilobulada y forma microcónica. Trilobulada esas las habéis visto en muchos sitios, en Castilla sobre todo, esas jarras, que la boca de la jarra termina con una forma ondulada como si fuera un trébol. Pues ese tipo de jarras ya lo utilizaban los visigodos. Se ve que en este país somos gente que mantiene las tradiciones. Luego otra necrópolis importante que se ha encontrado en Segovia es la situada en las inmediaciones de la iglesia románica al margen derecha del río Duratón, a unos 200 metros de esta iglesia y próxima a un importante yacimiento romano, que se ve que también anduvieron por allí. Ha proporcionado desde el comienzo de sus excavaciones oficiales en 1942 666, la cifra maligna, 666 sepulturas. Las excavaciones entre el 29 y el 37 habían dado como resultado otros hallazgos. Las sepulturas están con frecuencia simplemente excavadas en la tierra, o se va complicando su delimitación y protección exterior mediante piedras más o menos regulares o lanchas de piedra hasta llegar al sarcófago de piedra que era una piedra lisa. Presentan una cierta disposición en hileras y su orientación es de este a oeste también, para la inhumación de los cadáveres colocados en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba. En ocasiones se han utilizado parihuelas, en otros casos ataúdes de madera con o sin clavos. También es de notar la aparición de montones de huesos en los casos de reutilización de una sepultura y de paquetes de objetos situados estos a distintas profundidades y en completa desconexión con las sepulturas. Eso hace pensar que aquello era pues entre necrópolis y estercolero o vertedero, pues que ahí se iba echando de todo. Cuerpos humanos y trastos que nos sirven. Con el paso de los tiempos. Oye, ¿y el ajuar, ya para ir terminando? Pues representan un equilibrio entre lo que era lo godo y lo visigodo, que son los que caracterizan a la necrópolis. Hay algún indicio bizantino, por aquello de la influencia mediterránea, y no son raras las manifestaciones indígenas, así como las de influencia merovingia o lombarda. Las piezas que forman parte del ajuar, pues las mismas que en otras necrópolis. Los sitios. Las broches de cinturón, pendientes, anillos, brazaletes, cuentas de collar, etcétera, y tejidos, y chapas en forma de escudo, carteras o bolsos completos, monedas, pero todo pues bastante incompleto, bastante deteriorado y bastante poco aprovechable. Qué pena. Esta frase muestra en el Museo Arqueológico Nacional, como he mencionado antes, hay piezas interesantes. Entre el Museo Arqueológico Nacional
y el Museo Arqueológico de Segovia, se conservan, se pueden ver todavía muchas de estas piezas. Sí, interesante. Oye, muy interesante, José Luis. Qué pena que el tiempo vaya a la velocidad que va. Joder, qué día. El tiempo es inexorable. Es inexorable. Ha sido un placer. Cosas realmente curiosas. ¿Y cuánto se aprende escuchándote un rato? Bueno, son nuestros ancestros. Ajá. Bueno, a ver quién nos visita la semana que viene. ¿Perdón? A ver quién nos visita la semana que viene. Pues ya va a aparecer el Islam. Muy bien. No lo digo por las pateras de Canarias. No, me imagino. Pues recibiremos al Islam de buen grado la semana que viene. ¿Te parece? Empezaremos con los tejemanejes del Islam y los últimos reyes godos. Venga, hecho. José Luis García Casado, un auténtico placer, como siempre. El placer ha sido mío, como siempre. Hasta luego, compi. Sé bueno. Vale, hasta luego, chicos. Amigos, que nos tenemos que ir. Fíjense ya la hora que es. Bueno, ha sido una mañana de radio bastante movidita y la hemos disfrutado bastante. Claudia, muchísimas gracias por todo, como siempre. Y amigos, un abrazo fuerte desde Ezequiel Chiñaque. Mañana a las 11 les espero otra vez. Adiós. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.